Espero que todos se encuentren muy bien en este día al comenzar una nueva semana. Les invito a que reflexionemos juntos la palabra de Dios y por supuesto ilumine todas nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestros planes, poniéndolos por supuesto siempre en manos de Dios. Escuchemos este texto, está tomado de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, es la primera lectura de este día, la lectura de la misa. Vamos a leerla y a reflexionar un poco acerca de este importante texto de San Pablo. De la carta a los Romanos. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven en ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay varios elementos que podemos reflexionar en este texto de San Pablo, muy interesantes. Por supuesto, el primero es acerca de la conducta. No estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. El cristiano, el que cree, no puede dejarse guiar simplemente por la parte instintiva que reacciona, que actúa de forma inmediata y a veces sin pensar a cada circunstancia que nos sucede. Dice al contrario, nuestro actuar está movido por el Espíritu de Dios, dice, y ese es el que nos ha de ayudar a pensar bien las cosas, a tomar buenas decisiones de cualquier tipo que éstas se traten. Pero donde quiero detenerme un poco más es en esta frase que dice: no han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. ¿Cuál es la importancia de que nosotros podamos llamar Padre a Dios y a considerarnos hijos de Dios? Tal vez hemos repetido tanto esos términos que ya no nos dicen mucho. Pero en nuestra relación personal con Dios, en la forma en que nos dirigimos a Él, probablemente hacer conciencia de esta identidad de hijos de Dios tendría que marcar una forma distinta de dirigirnos a Él y de relacionarnos. Por ejemplo, en nuestras oraciones, muchas veces, especialmente en las oraciones litúrgicas que nosotros hacemos en la misa o en otras celebraciones, en la celebración de los sacramentos, a veces nos dirigimos a Dios utilizando términos que describen su grandeza, por supuesto, pues como Dios creador y más grande de todo lo que podamos imaginar. Por ejemplo, nos dirigimos a Él como Dios omnipotente, Dios sempiterno, Dios creador nuestro, Dios misericordioso, el juez de la historia. Y esos términos, si bien pues es correcto reconocer la grandeza de Dios, absolutamente, también nos ponen en una cierta distancia de Él, nos alejan de esa confianza, de esa familiaridad que lo podamos considerar. Una de las grandes revelaciones que nos vino a traer Jesús precisamente es que podemos llamar Abba, papá, podemos llamar papá a Dios. Y con esa familiaridad, con esa cercanía, porque ese término implica eso, que hay confianza, que hay respeto, que hay cuidado, que hay cariño, que hay responsabilidad, que hay conocimiento de uno y de otro, se expresan muchas cosas. Entonces, ojalá que hagamos conciencia cuando hacemos nuestra oración y le decimos Padre Dios o Padre nuestro, con la famosa oración que Jesús también nos enseñó. Él es un Padre con un amor lleno de afecto, de ternura, y también pues se describe como el amor de una madre, de un padre, de una madre. Entonces, esa es la confianza que nos debe mover a cuando nos dirigimos a Él en nuestras oraciones, hacer conciencia de esto. Es un Padre también
que respeta nuestra libertad, que no nos impone, que no nos obliga, que incluso a veces, aunque le duela, respeta nuestros errores y nuestras equivocaciones. Y cuando como seres humanos cambiamos, recapacitamos y queremos volver a Él, siempre nos recibe con brazos abiertos. Recordemos aquella hermosísima parábola del hijo pródigo que le pide la herencia, que se va, desperdicia todo, y cuando se está muriendo de hambre regresa y recibe ese abrazo de parte de su padre. Es lo mismo que puede suceder con nosotros. Lo que quiero pues enfatizar más es esta relación que tenemos. Y dice, y si somos hijos, somos herederos, coherederos de Cristo, y también coherederos, dice, y también participamos de las dificultades y de los sufrimientos que él padeció, pero sobre todo herederos de la gloria que nos ha prometido. Sí, a veces es difícil encontrar las palabras para orar. Es difícil tener ese sentimiento que nos conecta con Dios, pero si lo pensamos de esta manera, que es como estar hablando a un Padre muy querido, a un Padre que nos ama infinitamente, entonces nuestros sentimientos y nuestras palabras y la confianza que podemos depositar en Él serán completamente diferentes. Hoy les invito pues a que hagamos conciencia de lo que significa nuestra identidad por ser bautizados, el que seamos hijos de Dios, y sobre todo que entendamos lo que significa en esa hermosa oración del Padre Nuestro, que podamos dirigirnos a Dios como nos dirigimos a nuestro Padre o a nuestra Madre, cuando hay esa confianza, ese cariño, esa protección mutua, pues que esa sea la relación en la que crezcamos como cristianos. Esta es la gran revelación que nos ha hecho este texto de San Pablo a los Romanos. Nos recuerda que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Con esa confianza pues vamos a recibir la bendición y a recordar que no vamos solos por la vida, porque hay un Padre que nos cuida, que nos espera, que nos anima siempre a ser mejores. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Que pasen un buen día.